Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la preeclampsia sin criterios de severidad. Mi nombre es Karen Goto Gushiken, soy médico residente en ginecología y obstetricia. Entonces empezamos. El contenido de la exposición van a ser los objetivos de esta charla, una introducción sobre el tema, vamos a ver los factores de riesgo, el manejo tanto en primera línea como en el hospital y por último las conclusiones. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta exposición? Primero, la comprensión adecuada de los términos que vamos a emplear, una identificación de los factores de riesgo justamente para una adecuada prevención de las complicaciones que nos podría traer la preeclampsia. Luego vamos a identificar adecuadamente un episodio de preeclampsia y por último realizar un manejo adecuado en la primera línea de atención. Entonces, la preeclampsia va a ser uno de los 4 episodios que podemos ver en casos de enfermedad hipertensiva del embarazo. En la enfermedad hipertensiva del embarazo podemos estar tanto a un episodio de hipertensión gestacional, como es el primer recuadro, un caso de preeclampsia propiamente dicha, ante un caso de hipertensión crónica o también un caso de hipertensión crónica más una preeclampsia sobreagregada. Entonces, en la siguiente exposición les voy a explicar bien de qué se trata cada uno para poder tener una adecuada identificación de cada episodio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos episodios se van a presentar en gestantes de 20 semanas a más. Entonces, ¿qué pasa si tengo a una gestante de 20 semanas o menos que tiene un caso, un episodio de hipertensión gestacional? Se va a tratar más que nada de o una hipertensión crónica o una hipertensión gestacional transitoria. Si ya tenemos ante nosotros a una paciente con una gestación de mayor o igual a 20 semanas, tenemos que justamente ahí descartar si estamos ante un caso de hipertensión gestacional o un caso de preeclampsia. ¿Y cómo es que vamos a hacer esto? Justamente por eso es que acá está resaltado con la proteinuria de 24 horas. Si la proteinuria de 24 horas sale positiva, estamos ante un caso de preeclampsia. Y si por ende sale negativa, estamos ante un caso de hipertensión gestacional. Y aquí lo que va a ser importante, ya entrando al tema de preeclampsia, es saber cuándo estamos ante un caso de preeclampsia sin criterios de severidad, que es la causa de esta exposición, y cuándo estamos ante un caso de preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, básicamente, los factores de riesgo que siempre tenemos que tener en cuenta son: si tenemos ya una paciente con hipertensión crónica, es decir, antes de las 20 semanas de gestación, si tenemos un síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso, una diabetes pregestacional, enfermedad renal crónica, un embarazo múltiple, si ya comenzamos el embarazo con un índice de masa corporal mayor a 30, en sí la edad materna mayor a 40 años, en sí son factores de riesgo en general para considerar un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿qué factores por separado tenemos? Que esto lo hemos sacado de la guía clínica del Hospital Carrión. Tenemos factores demográficos como edad mayor a 40 años, así como también pacientes adolescentes, o sea, extremos de la vida, una raza afroamericana y un estatus socioeconómico bajo. Y en cuanto a factores sobre la gestación actual, tenemos, como les mencionaba, una gestación múltiple. Si esto se trata de una primera gestación, si estamos ante una gestación de una nueva pareja, que quiere decir que es una mujer que ya tenía hijos y este nuevo bebé es de una nueva pareja. Luego, cuando tenemos un periodo intergenésico mayor a 10 años o menor a 2 años, en casos de enfermedad trofoblástica gestacional, cuando había una excesiva ganancia de peso y en casos ya, por ejemplo, de ecografía, si tenemos una IP de la arteria uterina mayor al percentil 95. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? Tenemos que siempre tener en cuenta una adecuada toma de la presión arterial. Esto va a ser básico para el diagnóstico y para poder reconocer un caso de preeclampsia. Entonces, ¿cuál va a ser la adecuada toma de presión arterial? Primero, una paciente que está sentada en una correcta posición, es decir, sin las piernas cruzadas, ambos brazos a nivel del corazón y que por lo menos la paciente haya descansado 10 minutos. No cigarros, sin haber hecho ninguna actividad física antes de esos 10 minutos. Luego vamos a colocar ambos brazos justamente en estas barandas de la silla y se procede a tomar la presión en ambos brazos. Y es ahí donde vamos a evaluar la presión de cada uno. Justamente lo que tenemos que encontrar es que la presión sea menor a 140 sistólica, 90 diastólica.
Entonces, ¿qué exámenes auxiliares, además de la toma de presión, hay que tener en cuenta? Que para poder tener el diagnóstico de preeclampsia necesitamos sí o sí la toma de la presión justamente en los rangos que yo les mencionaba, 140 sistólica, 90 diastólica, en un rango separado de 4 horas. Es por eso que cuando estamos en un estudio de preeclampsia, lo ideal sería o un control estricto de la paciente o si no hospitalizarla para poder hacerle el control de las presiones en estas distancias de tiempo. Basta que después de las 4 horas volvamos a encontrar una presión arterial alterada para poder ya hacer el diagnóstico de una enfermedad hipertensiva del embarazo y poder descartar si estamos ante un caso de hipertensión gestacional o un caso de preeclampsia. Entonces, justamente estos exámenes auxiliares son los que nos van a ayudar a poder catalogar bien esta enfermedad. Entonces, tomamos tanto hemograma, perfil de coagulación, un examen de orina con tira reactiva, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, glucosa, la proteinuria en 24 horas, un monitoreo electrónico fetal y podemos también pedir exámenes de imágenes como ecografía obstétrica, un perfil biofísico. De aquí justamente lo que queremos descartar es que si estamos ante un caso de preeclampsia, este no sea severo. Y con la proteinuria de 24 horas también vamos a poder diferir entre una hipertensión gestacional o un caso de preeclampsia. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas generales? Una vez que ya hayamos hecho el diagnóstico de preeclampsia, sin ninguno de los criterios de severidad que justamente se los mencioné en los exámenes de laboratorio anteriores, son control por consultorio externo por lo menos 2 veces por semana. Si es que amerita o encontramos algún signo de alarma, hospitalizar a la paciente. Si tenemos una gestante entre 24 y 37 semanas, iniciar corticoides, no si es que es menor de 34 semanas, eso ya va a ser a criterio del evaluador en ese momento, hacer el estudio de cualquier daño de órgano blanco y siempre valorar el bienestar fetal. Y cuando ya tenemos una gestante de más de 37 semanas, se hospitalizará a la paciente en la unidad de embarazo patológico para término de la gestación, se va a seguir el estudio de daño de órgano blanco y siempre valorar el bienestar fetal. Entonces, las conclusiones que tenemos sobre el tema. Hay que tener siempre en cuenta que la preeclampsia es una complicación frecuente y asimismo grave. ¿Por qué va a ser grave? Por su progresión. Podemos estar en este mismo momento ante un caso de preeclampsia sin criterios de severidad y en 4 horas al volver a reevaluar a la paciente podemos ya estar ante un caso de preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, por eso es que siempre hay que tener un manejo estricto y justamente saber identificar este diagnóstico. Luego hay que tener en cuenta que el manejo expectante va a ser hasta las 37 semanas, donde a las 37 semanas, según diversas guías, lo adecuado sería culminar la gestación. Siempre es necesario evaluar la mejor vía del parto, tanto vía vaginal como cesárea. Muchas veces entra esto en conflicto entre si opero a la paciente en una cesárea o si la mejor vía es la vía del parto y cada caso es individualizado. Tenemos que evaluar a la paciente en ese momento y evaluar cuál va a ser la mejor vía del parto. Ninguna es absoluta. Y luego un adecuado seguimiento, manejo y sobre todo educación de la paciente. Hacerle entender a la paciente el diagnóstico que tiene, educarla sobre el tema para así también tener un adecuado seguimiento. Y por último, justamente lo que les comentaba, individualizado. Cada caso de cada paciente tiene que ser individualizado en cuanto a vía de parto, en cuanto a manejo, en cuanto a seguimiento, porque cada caso tiene, como les digo, tiene que ser individualizado porque puede presentar una u otra situación y verlo en un conjunto, tanto factores de riesgo como el manejo. Gracias.